Una enorme explanada en Santa María de Benquerencia para la inmensa multitud que esperaba al Papa Juan Pablo II. Un puente en plena construcción sobre el río Tajo, la escultura de Chillida aún por colocar, o el Paseo del Carmen lleno de mercadillos del martes. Tendemos a pensar que las calles y plazas que recorremos han sido siempre así, pero el Toledo de 1982 era muy diferente al actual. Las imágenes de Enrique Sánchez Lubián sirven para comprobarlo. El Gregorio Marañón, no sé, un colegio del Polígono, se montó un centro de prensa para que los fotógrafos montaran sus laboratorios y pudieran revelar allí las fotografías. Será por la melancolía que ninguna otra estación del año representa como esta, pero el otoño inspira especialmente a los poetas. Pablo Neruda, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado dedicaron sus versos al colorido de las hojas caídas, a la luz tenue, a la llegada del frío. Y una poeta también nos acompaña en ese recorrido, María Antonia Ricas. Yo, pobre árbol, produje, al amor de la brisa, cuando empecé a crecer, un vago y dulce son. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa, dejad al huracán mover mi corazón. El Festival del Cine y la Palabra vuelve a Toledo y a la Puebla de Montalbán, y con una semana de antelación, del 4 al 12 de noviembre, el Cibra cumple su 14ª edición con más de 70 actividades preparadas. Entre ellas, la presentación del poemario Pétalos de mariposa, de Macarena Alonso, el preestreno de la última película de Sorogoyen o la charla con los actores Aitana Sánchez Gijón, Dani Rovira y Vicky Luengo. La unión hace la fuerza y ese uno para todos y todos para uno es el leitmotiv que queremos transmitir, porque en todos jugar en equipo y aportar es importante, pero en la delgada línea de la cultura todavía sí cabe más. Con lo cual, para nosotros era un lema simbólico el de este año. En lo que va de año se han concedido 2.777 protecciones temporales a refugiados ucranianos en Castilla-La Mancha. Al cumplirse 8 meses de guerra, las entidades que trabajan con los refugiados recuerdan lo mucho que se ha hecho, pero también lo mucho que queda por hacer. Una respuesta muy buena y de mucha solidaridad, pues empezando por ejemplo por el Arzobispado de Toledo, que nos cede en Urda un dispositivo importante, siguiendo por otras diócesis como puede ser Ciudad Real, que también nos ha dejado el Obispado, o en Guadalajara, que nos ha dejado el Seminario en Sigüenza. En una de las estancias más bellas del Hospital Tavera, la Casa Ducal de Medinaceli nos muestra algunos de sus tesoros. Una muestra en la que 2/3 de las piezas han sido restauradas gracias a la minuciosa labor de Sor María Dolores Díaz de Miranda. Un trabajo artesanal en el que el tiempo parece pararse y del que hemos sido testigos privilegiados. Así comienza hoy Zoom, no se vayan. Esto es como el paciente, ¿no? Tú estás y cada uno viene, pero cada gripe es distinta, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Yo normalmente este tipo de documento, lo primero que tengo que ver qué alteraciones tiene. Y vamos, está claro, ¿no? Tiene deformaciones, arrugas, dobleces, aquí desgarros, alguna zona perdida, suciedad. Bien, en razón de eso, digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Habla con esta pasión de su trabajo y hasta se ve sencilla una labor en la que parece haberse detenido el tiempo. Conocer a María Dolores Díaz de Miranda es un regalo, el de la persona que nos recibe con toda la amabilidad en su taller, el de la profesional que nos descubre por qué es una de las mayores expertas en restauración. Con el pergamino hago el diagnóstico, yo diríamos sé a dónde quiero llevarlo, por decir, sí. Pero al final me tengo que adaptar al propio ritmo del pergamino y a su respuesta. Por lo tanto, es una cuestión de un diálogo, tienes que sentirlo. Esta religiosa benedictina, nacida en Oviedo, estudió medicina y ha hecho del ora et labora el motor de su vida. Reconoce que cualquier trabajo hecho para Dios no puede poner en su cara otro gesto que no sea una sonrisa, y nos lo dice mientras habla de tintas y pigmentos en pergaminos que cobran vida gracias a sus manos. Si te fijas, esto que es piel tiene una cara externa y una cara interna. Mira el color. Entonces, esta es la cara interna de la piel. Normalmente este tipo de cara absorbe mejor las tintas.
Privilegiados de poder contemplar el proceso de restauración de principio a fin, desde la comprobación de la estabilidad de tintas y pigmentos, la toma de muestras que se enviarán a la Universidad de Cambridge, la medición del pH, el examen al microscopio para ver si hay craquelación en la capa pictórica, la limpieza y la hidratación en cámara de humectación. Abro la cámara de humectación, cojo mi pergamino y me lo traigo a la cámara. Aquí en esta primera bandeja lo pongo. Como además tenemos un sello, tengo que poner algo que me proteja el sello. La Fundación Casa Ducal de Medinaceli quiere honrar a Alfonso X el Sabio y mostrar una 50 de piezas que testifican los problemas sucesorios y el origen de esta casa, como este inmenso árbol genealógico miniado sobre pergamino. Esto está hecho en Salamanca y está hecho en, el último personaje es el primer duque de Medinaceli, entonces ¿él qué hace? Hace su árbol genealógico. Lógico, partiendo de todos los reyes castellanos, de Alfonso X el Sabio, porque es rama directa. 2/3 de las piezas expuestas han sido restauradas y nosotros, unos privilegiados por contemplar paso a paso el montaje hasta su colocación en Passepartout. Dice María Dolores que en la vida todo tiene su tiempo. A partir de ahora llega el nuestro, el de comprobar cómo esta religiosa ha puesto lo mejor de su oficio para mostrarnos la historia acumulada durante siglos. Uno para todos y todos para uno. Este famoso lema de los mosqueteros, que expresa los ideales de amistad y honor y lealtad que Dumas dejó plasmada en su novela, resume el hilo conductor sobre el que este año gira el Festival del Cine y la Palabra. Cibra cumple 14 años uniendo esfuerzos y voluntades para ofrecer el mejor programa de actividades del 4 al 12 de noviembre. La unión hace la fuerza y ese uno para todos y todos para uno es el leitmotiv que queremos transmitir. Porque en todos jugar en equipo y aportar es importante, pero en la delgada línea de la cultura todavía sí cabe más. Con lo cual, para nosotros era un lema simbólico el de este año, más allá de que no tiene que ver como el año pasado nada con la gala. Entre las actividades más destacadas, la asistencia del actor y director Paco León, el preestreno de la película Asbestas de Rodrigo Sorogoyen o la presentación del nuevo libro de Rosa Montero. Todo ello entre Toledo y la Puebla de Montalbán, un festival que cada año se va consolidando como uno de los más importantes del panorama cinematográfico, cultural y educativo del país. Aumenta su influencia con un programa de gran nivel, con preestrenos, que yo creo que ya es un clásico para nosotros aquí en la ciudad de Toledo, y además con un programa de gran nivel, con figuras de primera fila y esa simbiosis entre cine, entre literatura y entre educación que marcan los diferentes festivales. El presupuesto de este año supera los 140.000 euros. No faltarán a la cita, como es habitual, el Festival Minicibra para los más jóvenes, que también traerá hasta las salas de cine a 7.000 estudiantes de toda la provincia. Además, contará con la colaboración de 2 institutos de la ciudad y, como novedad, este año, una jornada de formación audiovisual para profesores de toda la región. Son los 80 unos años suficientemente cerca como para sentir frescos muchos de los recuerdos de entonces y a la vez suficientemente lejanos como para caer en la cuenta de que han pasado 40 años. Por eso imágenes como esta son especialmente emotivas. Nos permiten recorrer el Toledo de entonces, cuando éramos niños y corríamos con nuestras bicis por el Parque Infantil de Tráfico, cuando el martes se instalaba en el Paseo del Carmen, cuando recibimos con poco agrado la primera grúa municipal para retirar los vehículos mal aparcados. Ese año 1982, en el que el Papa Juan Pablo II visitaba un barrio de Santa María de Benquerencia muy diferente al actual. Se barajó como escenario la rotonda del hotel del Hostal del Cardenal.
de tal forma se planteó esa rotonda y que la gente estuviera en lo que es la Avenida de la Reconquista. Se planteó colocar ahí lo que pasa es que al final se desechó por la gran inclinación que tiene esa rotonda, que dificultaba mucho la colocación del escenario. Cuando vemos esas fotografías vemos que eso está en mitad de la nada, en mitad de la nada. Yo recuerdo que a bastante distancia de allí, prácticamente enfrente, en un colegio, no sé decirte, no sé si es el Gregorio Marañón, no sé, un colegio del Polígono, se montó un centro de prensa para que los fotógrafos montaran sus laboratorios y pudieran revelar allí las fotografías. Enrique Sánchez Lubián cubrió la información para el Ya, testigo privilegiado de ese otoño del cambio, como titula su muestra en el Archivo Municipal, que nos sirve para traer a la memoria ese tiempo en el que la plaza del Ayuntamiento no contaba con la fuente de Cristina Iglesias, sino con una muy diferente. La escultura de Chillida aguardaba su instalación. Se construía el kiosco en Recaredo y también un puente que hoy cruzamos a diario miles de toledanos, el puente de Azarquiel. Han pasado 40 años y creemos que lo tenemos siempre ahí, que lo hemos tenido siempre ahí, y ver esas fotos, la verdad es que impresionan, no solamente impresionan por eso, sino impresionan también por ver cómo la margen del río, por donde era la senda ecológica, todavía estaba llena de árboles, que la verdad es que se talaron luego después y no se han vuelto a recuperar, aunque hay algunos árboles, pero no tantos como entonces. Un tiempo en el que con frecuencia se recogían peces muertos en el Tajo. Quizá todo no sea tan diferente, aunque ahora para ir al cine tengamos que coger el coche. Los más nostálgicos recordarán el Cine Imperio. Hasta finales de los 80 estuvo funcionando el Cine Imperio, ¿no? Y hoy, pues bueno, es un edificio de pisos que prácticamente nadie se acuerda de que allí fue un cine, que fue uno de los primeros cines en los que hubo cine sonoro en la ciudad, de los primeros cines estables, porque aquí el cine llegó a Toledo a principios del siglo XX y prácticamente espacios estables no había, eran barracas, se colocaban en el Miradero, en Zocodover. Reconoce el periodista ser consciente del gran valor documental de las imágenes, pero sobre todo de su extraordinario poder para evocar nuestros recuerdos y rememorar nuestro pasado. Seguro que están de acuerdo. Se han cumplido 8 meses de guerra y la normalidad es un concepto que se ha instalado tanto en los medios de comunicación como en nuestra sociedad. La agenda informativa ha desplazado las noticias de la guerra al ámbito internacional y sus consecuencias económicas, y la llegada de refugiados ucranianos ya no es noticia, algo que tiene diferentes análisis. Todo se ha normalizado un poquito. Eso no quiere decir que ya no haya ucranianos o que no haya... No, la situación es difícil, compleja, y lo que estamos haciendo entidades como ACCEN es seguir trabajando con los usuarios, con las personas que piden protección internacional, sabiendo que mediáticamente ya no tienen tanta importancia, con lo cual para nosotros es una tranquilidad. Desde que estallara el conflicto, entidades como ACCEN han hecho un esfuerzo inmenso para atender una situación tan excepcional como urgente. Un trabajo ímprobo en el que han contado con la participación de otras realidades, como por ejemplo la Iglesia Católica. Una respuesta muy buena y de mucha solidaridad, pues empezando por ejemplo por el Arzobispado de Toledo, que nos cede en Urda un dispositivo importante, siguiendo por otras diócesis como puede ser Ciudad Real, que también nos ha dejado el Obispado, o en Guadalajara, que nos ha dejado el Seminario en Sigüenza. En la Archidiócesis de Toledo se han habilitado diferentes recursos para atender a refugiados ucranianos. Así, en Toledo, además de 67 personas de otras nacionalidades, como Venezuela, Colombia y subsaharianos, hay 102 ciudadanos ucranianos acogidos en diferentes hoteles y la residencia Santa Genoveva de las Angélicas. En Urda, en colaboración con la parroquia y la Hermandad del Cristo, hay 39 refugiados. Igual ocurre en Talavera de la Reina. Todas estas acciones se han realizado en colaboración tanto con Cáritas Diocesana como con la Delegación de Migraciones, congregaciones religiosas, parroquias, además de hermandades y cofradías. También en Villacañas hay acogidas 79 personas. En 8 meses de guerra y de trabajo por acoger a estos refugiados se han hecho muchas cosas y no todas ellas se han hecho bien. Unos ya en Semana Santa se cansaron de ellos, la inmensa mayoría en verano, y ahí lo hemos ido derivando a las entidades sociales que los acojan. Entonces, eso es una mala práctica. En unas personas había buena voluntad. De hecho, cuando les explicábamos que eso no era el camino,
cambiaron y rectificaron y se pusieron a colaborar con nosotros. Pero otros siguieron RQR. Detrás de eso yo creo que hay mucho populismo. ACCEN cuenta con 850 plazas de acogida de protección internacional en Castilla-La Mancha. España supera las 150.000 protecciones temporales a refugiados por la guerra de Ucrania, de las que 2.777 se han formalizado en la región, según datos del Ministerio del Interior. Encabeza la lista de protecciones concedidas la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Andalucía. El 64,1% de las personas que han obtenido esta protección temporal son mujeres. 4 de cada 10 tienen menos de 18 años. Los cerca de 80.000 kilómetros de Castilla-La Mancha dan para mucho, para recorrerlos fijándonos en sus monumentos, castillos, calles y plazas, pero también en sus palacios o casas grandes, que aún hoy en día son testimonio tangible de un rico pasado histórico. Una propuesta turística diferente que nos hace el Portal de Cultura de la Junta para disfrutar de una escapada especial. Tomen nota que entre todos nos quedamos con 5. Y empezamos por el más cercano. Enclavado en la finca del Castañar, el palacio tiene el mismo nombre y su origen se encuentra en la repoblación del siglo XII. Al arquitecto madrileño Joaquín Saldaña debemos numerosos palacetes, también piedras para terrazas y torres, pizarra para las cubiertas y 2 preciosos jardines. Eso sí, tengan en cuenta que actualmente es de titularidad privada. Viajemos a la comarca de la Mancha Alta albaceteña. El edificio que hoy ocupa el propio Ayuntamiento de Villarrobledo es una de las obras más destacadas de la arquitectura civil renacentista del siglo XVI. No hay más que fijarse en la doble arquería, en su elegante patio porticado. Y si de edificios renacentistas se trata, la visita al Palacio del Marqués de Santa Cruz les impresionará. Su construcción en la ciudadrealeña localidad del Viso del Marqués obedece a la iniciativa de don Álvaro de Bazán, gran estratega naval del siglo XVI. Contó con arquitectos y pintores de procedencia italiana. En La Mancha, las Pedroñeras y la Casa Palacio de los Molina, buena muestra del patrimonio arquitectónico civil de la localidad, se levantó en el siglo XVIII y tiene adosada la llamada Ermita del Cristo. Cierra nuestro recorrido el Palacio del Infantado de Guadalajara, de estilo gótico isabelino con elementos renacentistas, mandado construir por Íñigo López de Mendoza y Luna a finales del XV. Se habrán fijado en lo más llamativo, las puntas de diamante en toda la fachada. Ya ven, 5 palacios singulares, 4 de ellos en zonas rurales y 1 en urbana. Una pequeña muestra del rico patrimonio de Castilla-La Mancha. Esparce octubre al blando movimiento del sur las hojas áureas y las rojas, y en la caída clara de sus hojas se lleva al infinito el pensamiento. Nada como el espectáculo de color de las hojas sobre el suelo para comprobar que ha llegado el otoño. Caen desde los árboles para Juan Ramón Jiménez y la melancolía se adueña de nosotros para Manuel Machado. Me siento a veces triste, como una tarde del otoño viejo, de saudades sin nombre, de penas melancólicas tan lleno. Mi pensamiento, entonces, vaga junto a las tumbas de los muertos y en torno a los cipreses y a los sauces que abatidos se inclinan. Y me acuerdo de historias tristes, sin poesía, historias que tienen casi blanco mis cabellos. La melancolía que se une a la tristeza en los versos del poeta sevillano, porque ninguna otra estación va asociada al cambio como el otoño. Pasó la hora de las espigas. El sol ahora convalece. Su lengua tibia me rodea. También me dice, ¿te parece? La mariposa volotea, revolotea y desaparece. Hasta de mi alma caen hojas, escribió Pablo Neruda, siguiendo el vuelo de la mariposa, a la que escribe en su poema sobre el otoño, crudo testimonio del pasar del tiempo. Los árboles se desprenden de lo superfluo para descansar en invierno y volver a renacer en un nuevo ciclo. Como en la vida, todo va pasando.
Emily Dickinson y Emily Bronte, María Elena Walsh o Robert Louis Stevenson. Si les gusta la poesía, a todos ellos les emocionó el otoño, también a María Antonia Ricas, para llevarnos de su mano en un recorrido por sus versos que cierra Rubén Darío. Yo, pobre árbol, produje, al amor de la brisa, cuando empecé a crecer, un vago y dulce son. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa, dejad al huracán mover mi corazón.